Santi. Amén. Carísimos, el Evangelio que nos presenta la Iglesia en este domingo de la infractava de la Natividad nos manifiesta el rescate del niño Jesús, el ofrecimiento de Jesús al Padre y la purificación de la Virgen María a los 40 días de su parto virginal. Nos narra la profecía de Simeón a la Virgen María: y una espada atravesará tu alma. A lo que añadió el anciano profeta la razón, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Esto nos da la ocasión de hablar de la tribulación, incluso de los más justos, como la Santísima Virgen María, concebida sin pecado original y exenta de todo pecado actual. Porque Dios es bueno siempre, no solamente cuando honra y beneficia, sino cuando corrige y castiga. Si fuera bueno solo cuando nos enaltece y no cuando nos sanciona, sería bueno a medias. Cierto que así ocurre entre los hombres, porque obran con pasión y furor, pero Dios no está sometido a tales pasiones e igualmente manifiesta su bondad cuando nos muestra el cielo como cuando nos amenaza con el infierno. Si no amenazase con la tribulación, muchos, a quienes el premio lejano no conmueve, no llegarían a conseguir el cielo. Por esto procura despertar las almas con la perspectiva de las eternas penas. Aunque el infierno sea contrario al reino de los cielos, uno y otro se dirigen al mismo fin, a salvar al hombre. El uno atrayéndole con su aliciente, el otro como empujándole hacia el cielo y corrigiendo con el temor la negligencia. Cuando aparecen calamidades de cualquier orden, sepamos que es obra del amor divino. Si hasta los mismos padres corrigen a los hijos verdaderamente por un motivo semejante, mucho más debe pensarse que Dios nos castiga para nuestro bien. Los jueces se limitan a condenar el crimen. Dios, sin embargo, cuando se enfrenta con un pecador, no piensa en dictar castigo, sino en cómo corregirle y hacerle mejor e inexpugnable para el futuro juez, médico y maestro en una pieza, porque como juez inquiere, como médico sana y como maestro adoctrina, enseña. Porque las tribulaciones apartan del pecado. Sin prueba no hay corona, sin lucha no hay premio, sin tribulación no hay descanso. La semilla no brota mientras no pasa por ella el invierno. El invierno de penas y lluvias de lágrimas obligan a las almas a segar en tiempo seco. Es necesario romper muy hondo el corazón con el arado de las tribulaciones para que el arrepentimiento perdure. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, dice el profeta Joel. Porque si ahora que padecemos tribulación no cambiamos, ¿cuándo llegaremos a compungirnos? ¿Acaso cuando venga el perdón y la paz tranquila? No. El sosiego y la paz vuelven a los hombres muy perezosos. Los trabajos despiertan e impulsan a reflexionar al alma desparramada por el exterior y distraída. En las tribulaciones se conoce a las almas. Aprovechemos la tribulación, pues en ella se conoce a las almas. El lodo y el heno se secan y consumen en el fuego, pero el oro se purifica. Del mismo modo, los corazones. Porque no es el ataque riguroso de los males lo que arruina nuestra salvación, sino la pereza de nuestro espíritu. Edificó el uno sobre arena y el otro sobre roca.
Sobre ambas edificaciones vinieron las lluvias. Pero no fueron ellas, sino la imprudencia del que edificó sobre arena lo que arruinó la casa. Job, tentado, salió más fuerte. Los árboles robustos se afianzan con el viento. Quizá se pueda preguntar, ¿es largo el tiempo de la tribulación? Pues bien, sabed que Dios puede disiparla en un solo día, pero la mantiene hasta que nos ve totalmente purgados, hasta que se cerciora de nuestra transformación por el efecto de una penitencia firme y constante. El oro permanece en el crisol hasta que queda limpio por completo. El guitarrista templa la cuerda hasta que la considera afinada y a punto. Abandonémonos en las manos de Dios, pues nuestro trabajo radica en convertirnos y el de Dios en poner término a los males presentes. Él desea más que tú apagar el fuego, pero espera el momento oportuno para tu salvación. Del descanso nacieron estos trabajos, y de los trabajos ha de provenir el descanso. No siempre ha de perdurar el invierno, pero sin invierno, sin nieves y sin tormentas, no llegará la siega abundante. Nadie debe temer el bisturí de la tribulación, sino la pústula del pecado. La tribulación también nos recuerda el cielo. Si de verdad viviéramos una vida de ayuno, vigilia y escasez, si recortáramos nuestras absurdas concupiscencias moderando los placeres y soportáramos las penalidades de la virtud, a imitación de San Pablo, corrigiendo nuestro cuerpo y obligándole a servir, si no secundáramos los deseos de la prudencia carnal y siguiéramos la estrecha y escarpada senda, desearíamos ardientemente los bienes futuros. Pero como no vivimos de este modo, Dios nos depara vida modesta y trabajosa para que, empujados por el malestar presente, apetezcamos la dicha venidera. Porque si a pesar de tantas tristezas, temores y desasosiegos como suelen envolvernos por todas partes, nos encontráramos tan a gusto en la presente vida, ¿qué ocurriría si no existieran? ¿Cuándo nos acordaríamos del cielo? Dios, para que los judíos desearan ir a la tierra prometida, les hizo pasar antes 1000 trabajos en Egipto. También a nosotros, apegados a la tierra y ansiosos de lo que hay en el presente, nos hace amargos nuestros días para que no menospreciemos y olvidemos los futuros. ¿Qué tiene de bueno este mundo? En verdad, solo nos sirve para ganar el cielo. Porque, en fin, el pensamiento del cielo nos sostiene. Porque el cristiano se ha de diferenciar del infiel en que lo soporta todo con generosidad, levantando su ánimo con la esperanza de lo venidero y mostrándose superior al ímpetu de los males humanos. Firme está sobre la peña, sobre la roca, inexpugnable a las olas. Si se encrespan, no podrán anegarle los pies, porque está muy por encima. No decaiga nuestro espíritu. A Dios le importa nuestra salvación más que a nosotros mismos. Si tienes a Dios por amigo, aun cuando caigas en un horno, no desesperes. Pero si lo tienes por enemigo, aunque vivas en un paraíso, no confíes. En el paraíso residía Adán. Irritó a Dios y no les sirvió de nada. En el horno estaban los 3 jóvenes y nada les perjudicó el fuego. Te preguntes, ¿por qué Dios permite la tribulación de los justos, de los santos? Dios permite que los santos sufran penalidades por muchos motivos. Por ejemplo,
para que no se ensoberbezcan. Ha estado ser humillado para aprender tus mandamientos, dice el Salmo 118. San Pablo sufre las bofetadas de un ángel de Satanás, según San Juan Crisóstomo, los infieles y perseguidores, para que a causa de la altura de mis revelaciones, dice San Pablo, yo no me engría. Aunque justos, son hombres, y nada puede envaneceros tanto como considerar sus méritos. Permite el sufrimiento de los justos para que los demás no los tengan por dioses. Me abstengo de gloriarme para que nadie juzgue de mí por encima de lo que en mí ve, dice San Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que no admiráis de esto?, exclamaba San Pedro ante los israelitas absortos por la curación del cojo. ¿Que nos miráis a nosotros como si por nuestro propio poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a éste, cuando en realidad le hizo andar Cristo? Quien permite el poder de los la tribulación de los justos para que brille el poder de Dios que los sostiene con su gracia. Te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder, dice San Pablo a los Corintios, y que verifica sus obras por medio de hombres encadenados y débiles, como liberó a Pablo sin que él, entre grillos y cepos, pudiera hacer nada. Manda tribulación a los justos para que su paciencia demuestre que no sirven a Dios por alguna recompensa humana. Así, el demonio pudo decir al santo Job: ¿acaso teme Job a Dios de balde, de gratis? Pero cuando le vio al santo en el muladar, dando gracias a Dios, hubo de callarse el demonio derrotado. También para que pensemos en la resurrección y en el cielo. Si el hombre no puede despedir a sus trabajadores sin retribuirles el jornal, mucho menos podrá disponer Dios que quienes trabajaron y sufrieron por él queden sin premio. La tribulación del justo demuestra la existencia de otra vida. E igualmente, la tribulación del justo sirve de consuelo a los demás hombres. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios, pues habéis padecido de vuestros conciudadanos lo mismo que ellos de los judíos. Otros soportaron irrisiones y azotes, aún más cadenas y cárceles, nos dice San Pablo en la epístola a los tesalonicenses, la primera, y en los hebreos. Bien, sufre tribulación el justo para que imitemos a los santos, pues la comunión de sentimientos nos prueba que los santos tenían nuestra misma naturaleza. No nos disculpemos de imitarles. Decía Santiago que Elías, hombre, era semejante a nosotros. Bien sirve la tribulación para que se distinga a los verdaderos bienaventurados de los miserables. Feliz San Pablo dice: pasamos hambre, sed y desnudez, somos abofeteados y andamos vagabundos. David describe la abundancia de los pueblos que viven en la mentira y la iniquidad, y al final comenta: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Nos sirve la tribulación para perfeccionarnos en la santidad, incrementando la esperanza en Dios. Dice San Pablo a los Romanos: la tribulación produce la paciencia, la virtud probada, y la virtud probada la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada. Pero también sirve para que nos arrepintamos de nuestros pecados.
véase el distinto fin de Lázaro y el del rico Epulón. Sirve la tribulación para que obtengamos mayor premio. Cuanto más se intensifican los rigores, mayores son las recompensas. Los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación de la gloria que ha de manifestarse en nosotros, nos sigue diciendo San Pablo. Permitidme ahora contaros una breve historia que es otra manera de explicar el mal que contemplamos y que siempre, desde que la leí la primera vez, me impactó, la subrayé y la releo de vez en cuando. En 1947, el Papa Pío XII solicitó a una abadía que intentara socorrer a los miles de sacerdotes del este de Europa que estaban en peligro de morir de hambre en los campos de concentración del comunismo. De este llamado surgió una vocación que el mismo llamado califica de extraña, la del monje y sacerdote Werenfiel van Straten, dedicada a recorrer países en los que Dios llora. Antes de responder sí a la llamada, una noche en su celda meditó sobre la existencia del mal y su sentido, y cuando tuvo una comprensión de la razón por la que Dios lo permitía, se puso en pie para seguir la llamada. Lo siguiente es un extracto de su libro cuyas palabras, como dije, subrayé hace muchos años y siempre he admirado y me han conmovido antes y ahora. Abro comillas. Dios no ha creado el mal, porque Él es amor. Dios no ha creado el mal, pero tampoco lo impide. Dios, sereno y serio, como un niño que juega en la orilla, deja correr arroyos de dolor a través de la palma de su mano hasta que se convierten en lágrimas de remordimiento y de penitencia. Con rápido ademán, convierte los verdugos de la humanidad en instrumentos de eterna salvación. Los elige como carpinteros de la inmensa cruz de la redención, de la que su Hijo quiere permanecer suspendido y sangrante hasta el fin de los tiempos para atraer así a todas las gentes. Dios bendice el odio estéril y la diabólica ansia de destrucción de los tiranos y de los perseguidores de la Iglesia. Y mirad, ved los buenos frutos, la alegre resignación y la dulce paciencia de los corderos que quieren seguir al Cordero de eternidad en eternidad. Las ruinas humanas, señaladas por su gracia, se convierten en compañeros de destino del Hijo suyo en el Gólgota. Así es como la humanidad flagelada lleva la corona triunfal del varón de dolores hacia el glorioso desfile del juicio universal. Pero Dios va más lejos y corona como mártires y santos a las víctimas de la violencia brutal y de los atropellos. Dios bendice su lucha y sus derrotas. Sigue a lo lejos con la mirada las profundas caídas en los abismos de la humillación y sonríe ante su terror infantil, porque conoce su elevación futura. Por otra parte, Dios se vuelve con todo su poder contra los desalmados campeones de la injusticia, a quienes ha concedido poder y libertad para crucificar a los hijos de sus escogidos. Dios ha medido el tiempo de los malvados y, cuando ve que la medida de sus pecados está colmada, los arroja de sus tronos para saciarlos a su vez de tormentos.
pero el repudio de Dios debería curarles. Por ello, con infinita paciencia, Dios espera, y esperará hasta que pueda recoger a todos los hijos pródigos y estrecharlos contra su corazón de padre que nunca ha cesado de amarlos. Con su horrenda malignidad han acrecentado, sin querer, el triunfo de Cristo, y continuarán siendo el objeto de su misericordia hasta que su maldad no muera en la cruz de los sufrimientos, haciéndoles dignos de compartir la heredad de los santos en la eterna luz. Pero también existen quienes en su arrogante lucha contra el amor de Dios persisten en el mal hasta el fin. Constituyen el negro escuadrón de los condenados por toda la eternidad. También su maldad es trocada por la mano ahora fuerte y férrea de Dios en testimonio de su divina justicia. El rechinar de los dientes de los condenados no se atenuará nunca y proclamará eternamente que fue justo castigo de Dios. Aquella noche descubrí un poco el misterio del mal. Mi Biblia estaba abierta en el texto: «He aquí que yo renuevo todas las cosas». Y cuando Dios se acercó a mí sobre la lejanía del alto cielo tachonado de estrellas y llenó con su presencia mi alma, no tuve miedo, porque supe que a mí mismo y a todos los demás nos llevaba Él seguros de la palma de su mano. Cierro comillas. Por eso os digo, hijos míos, ¿te has arruinado? Acuérdate del santo Job, que da gracias al Señor y que pudiendo evitarlo, no ha querido, y así recibirás la misma paga que si todo lo hubieras entregado a los pobres. ¿Vives en la pobreza? Acuérdate de Lázaro, que vivió pobre a pesar de toda su virtud. ¿Has tenido que emigrar para buscar un porvenir para los tuyos? ¿Eres forastero en alguna parte, ciudad o nación? Acuérdate de la Virgen María, que fue forastera en Egipto para salvar la vida de Cristo. ¿No sabes cómo se encuentran los que amas? ¿Dónde están? Acuérdate de la Madre de Dios, que tuvo que buscar durante 3 días a su amado Hijo. Tienes cruces muy pesadas y varias que apenas soporta tu corazón. Acuérdate y acude a la Inmaculada Concebida, que soportó en su propia alma la cruz que cargaba el Hijo de Dios, nacido de sus propias virginales entrañas. ¿Sufres por la muerte de tus seres más queridos? Acuérdate de la Virgen de las Vírgenes en el Calvario, contemplando la agonía de su Hijo amado, mientras se le concedía ser madre fértil de millones de hijos de Dios. ¿Tienes tribulación tras tribulación, golpes tras golpes? Acude a la traspasada por 7 espadas, que además de contemplar la muerte de la vida de su entraña, tuvo que ver abierto su costado y sostenerlo luego en su regazo. Sufres en la soledad a causa de la enfermedad, habiéndose apartado de ti los familiares y amigos, o por otras razones. Piensa en la soledad de la bienaventurada Virgen María, mientras el Verbo de Dios encarnado yacía en el sepulcro. Medita con frecuencia en los dolores que pasó la bienaventurada y gloriosísima Virgen María y en el pago que ha recibido por tales tribulaciones. Gloria que una persona humana
puede alcanzar. Piensa en Santa María Virgen, en sus dolores, en su esperanza, que ella será tu consuelo y apoyo para que puedas seguir a Jesucristo. Porque si a ella Simeón le profetizó una espada que atravesaría su inmaculado corazón y se cumplió, el mismo Hijo de Dios te ofrece para tu salvación otra espada excelente de salvación que ofrece a quien ama Dios. Y cuando en tu vida no padezcas cruces, di entonces con los santos: oh Señor, qué cruz, que ya no tengo cruz. ¿Acaso has dejado de amarme? Pero sabemos que Dios nos ama y Él no se muda. Bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Recitamos ahora el credo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.